el mundo. Unos crean que el tema puede haber quedado desactualizado por imperio de esta realidad nueva y diferente. Sin embargo, creo que juventud y desarrollo tienen que ver, tal vez como en ninguna otra oportunidad, con el momento que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Algunos afirman ha fracasado el sector financiero y tal vez esbocen o desarrollen respuestas coyunturales. Pero yo creo sinceramente que a las cosas, como en todo, hay que llamarlas por su nombre para evitar confusiones. Y creo que estamos ante el fracaso de un modelo que se instaló a fines de la década del 80 y que dominó todo el escenario internacional durante la década de los 90, que fue el modelo neoliberal, más conocido, como decía el presidente de la República de Brasil, mi amigo Ignacio Lula da Silva, como el consenso de Washington. Y tal vez pocos países como la República Argentina puedan dar cuenta de los resultados de ese modelo y de su fracaso inevitable, porque está en su genética estructural el fracaso de estas políticas. Y tiene que ver porque los jóvenes no podrán tener desarrollo en una sociedad donde el modelo de crecimiento, donde el modelo de acumulación de una sociedad se pretenda hacer desde la desaparición del Estado, desde la desregulación absoluta de los mercados y del más crudo darwinismo social, porque en definitiva el modelo neoliberal planteaba un feroz darwinismo social. Solo se salvaban los capaces, solo se salvaban aquellos que tenían la inteligencia de comprender el mercado. ¿Qué relación brutal tiene entonces este momento que estamos viviendo y el fracaso con el tema de la juventud y el desarrollo? Uno puede imaginar programas sectoriales, pero ninguna va a resultar exitosa si no se inscribe en un modelo de acumulación diferente. Argentina en el año 2001 implosionó, había sido la alumna directa de estas políticas, de desregulaciones, de alejar al capital del circuito de la producción de bienes, del trabajo, de servicios, de innovación tecnológica y de vida. Comenzó a partir del año 2003 un proceso en mi país que fue sistemáticamente atacado precisamente desde las usinas del neoliberalismo como algo que iba a fracasar estrepitosamente. Una semana antes nada más de que el centenario Banco Lehman cayera, llevándose los ahorros de muchísimos americanos y también los latinoamericanos, sus principales asesores sostenían que la Argentina era inviable y que su final era inminente. Hay una suerte también, creo, colegas, de distorsión comunicacional formidable en los tiempos y que muchas veces ayudan a que las sociedades, o por lo menos quienes tienen responsabilidades en sus direcciones, puedan ser confundidas. Los números de mi país hoy, a diferencia de aquel 2001, son sustancialmente diferentes. De haber
haber sido un país con administración unitaria permanente, somos hoy un país con un superávit fiscal de 3.3 más que el que fue aprobado por el Parlamento en el presupuesto. Vamos a llegar este año en nuestra balanza comercial a un récord nunca visto en cuanto a diferencia de saldo positivo. Somos tal vez uno de los pocos países que tiene su balance de cuenta corriente positiva. Más de 40 millones de dólares de reservas, lo que representa el 0.6 del gobierno. Y también hemos disminuido nuestra exposición en materia de deuda de un 160% del PIB a un 50 o un poco menos en materia de relación. Sin embargo, con todos estos números en la mano, y que sería bueno, presidente, saca lo que decía el presidente Lula, que cada reunión podamos con los verdaderos números de nuestros países, no solamente planes que desarrollamos, muchas veces imposibles de verificar en sus resultados, sino los números macroeconomía que revelan en definitiva la solidez o la no solidez de un modelo. Sin embargo, esta solidez, quienes provocaron el derrumbe más estrepitoso del que se tenga memoria, seguían preanunciando el final de mi país, la República Argentina. Y en estos días en los cuales he tomado como presidente de la República una decisión, la de enviar al Parlamento, cosa que no se hizo en los tiempos del neoliberalismo, un control parlamentario, que los fondos de los jubilados de mi país, que hasta ahora habían sido administrados durante la década de los 90, cuando se creó el sistema de capitalización. Esta es una experiencia importante de relatar, en términos económicos, en términos políticos y en términos comunicacionales. Durante los años 90 se creó un sistema de capitalización, retirando de la administración del Estado los fondos de jubilados y pensionados y dándoselo a empresas privadas, a sociedades para que los administraran. Quedó entonces con el pago de todos los que hasta ese momento eran jubilados y todos los aportes de los trabajadores que no habían optado pasaron al sector privado. Esta sola medida que no registra antecedente en ninguno de los países desarrollados, explica casi el 50% de la deuda externa argentina. Para ser más precisos, el 42% del endeudamiento argentino se debe al desfinanciamiento que significó trasladar pensiones y jubilaciones, su administración, al sector privado. Hoy en la Argentina existe el sistema público de administración de jubilaciones y pensiones que al cabo de estos años, fundamentalmente a partir del año 2003, no fundamentalmente, recién a partir del año 2003, comenzó a dar aumentos a jubilados y pensionados, 13 aumentos consecutivos, elevando el haber mínimo a 690 pesos. ¿Qué pasó en el sistema de capitalización privada? Que hoy tiene 450.000 jubilados. De esos 450.000 jubilados privados, el 10% tiene que estar siendo asistido por el Estado, por el sector público, el Estado nacional, que transfiere 4.000 millones de pesos al sector. Si no, no alcanzarían a la jubilación mínima. ¿Por qué cuento estas cosas? Antes de ingresar aquí, el señor secretario general de Iberoamérica me decía, cuando yo le comentaba estos números, cuéntelos, dígalos. Es cierto, hay una gran distorsión comunicacional. Se ha dicho que Argentina estatiza los fondos de pensión. Argentina
cambia la administración de los fondos de pensión. No son ni del Estado ni de las administradoras, sino que son de los fondos de los jubilados y de los pensionados. Y pasa la administración del sector privado nuevamente al sector público, por varias razones. La primera, porque no suena muy eficiente en términos de administración que el Estado tenga que detraer fondos públicos para atender al sistema privado, que decían que iba a generar un gran mercado de capitales que tampoco existió y que además iba a permitir que los jubilados y pensionados en el sistema privado ganaran más. No es así, disminuido exponencialmente sus cuentas, y si el Estado, lo público, no asistiera a esos jubilados privados, el 77% tendría incompleto su haber jubilatorio. Pero por si todo esto fuera poco, además, el sector privado destina de los fondos de los jubilados casi el 10% en gastos de administración, mientras que el Estado, el sistema público, solamente utiliza más 5% del sistema para administrar todas las jubilaciones. Como verán ustedes, una suerte de distorsión comunicacional muchas veces permite que determinadas ideas contra de políticas que tienen que ver con los intereses de las grandes mayorías y de los estados son instalados prolijamente y repetidos monocordemente, sin responder en lo más mínimo a la realidad. Lo cierto es que en esta experiencia pequeña, si se la mira como un sistema de jubilación, pero tremenda a la hora de lo que esto significa en términos de futuro para quienes han trabajado todo en términos de políticas de Estado para entender las cosas que pasan y de esta manera poder abordar más inteligente y adecuadamente las políticas y los instrumentos necesarios para transformar la realidad, que en definitiva debe ser ese el objetivo de los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades institucionales. Por eso me interesaba mucho escuchar a los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en la conducción de los estados, porque en unas semanas más me va a tocar, como miembro del grupo G20, concurrir a Washington, convocados por Estados Unidos precisamente desde el ojo del huracán, de la tormenta, porque esta vez, aunque a algunos les moleste la denominación que le di en la Asamblea de Naciones Unidas, viene desde el centro y el efecto caipirinha ya no es tequila, el efecto es jazz. Viene del mismo centro de la construcción del modelo que además ha revelado, tal vez con una crudeza inusitada, la falta de liderazgo para abordar el momento. Porque cuando uno ha impulsado una determinada política, cuando uno se ha convertido en el abanderado de un determinado modelo, lo menos que podemos exigir, no solamente a aquellos que muchas veces y siempre discutimos esas políticas por equivocadas, sino tal vez a aquellos que también, en algún momento creyendo esa muletilla permanente que se daba a lo largo y a lo ancho del mundo, en todos los medios de comunicación, de lo malo e ineficiente que es el Estado, de lo bueno y autosuficiente que es el mercado, de lo horrible que es y de lo importante que es el fin de la historia. Lo menos que podríamos demandar es asumir esa crisis, asumir